Bueno, vamos a abrir en Efesios, capítulo 4. Apenas Mientras tanto, solo el versículo 27. Efesios 4, versículo 27. Que nos dice así: ni deis lugar al diablo, o no des lugar al diablo. Vamos a orar al Señor. Padre, en nombre de Jesús, queremos una vez más disponernos y someternos a tu palabra, que es viva, santa, y ella es eficaz. Es ella que nos lava y que nos alimenta, nos liberta y nos transforma. Pedimos que, Señor, abre nuestros ojos y ayúdanos a comprender tu mensaje, el mensaje de esta palabra santa, y que podamos ser fortalecidos y que podamos madurar para poder caminar y servir y dar frutos en aquello que promueve tu gloria. Oramos y confiamos en tu Espíritu este tiempo aquí, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No des lugar al diablo. En el otro mensaje que liberamos recientemente, aunque fuera una comunión de casa con pocos hermanos, la palabra del Señor es única y poderosa. No importa el contexto en el que esté, ella siempre será la palabra poderosa de Dios. Nosotros hablamos de la necesidad de discernir al diablo, y eso fue grabado y está en nuestro canal de Voltando a Cristo. Y nosotros vimos que el ministerio de Jesús, él inició bajo una fuerte posesión desde el comienzo. Cuando él sale de su bautismo, él es guiado al desierto y allá él fue tentado por 40 días. Después él vence y él comienza su ministerio. Y fue un ministerio bajo posesión. Él hace una promesa que él edificaría su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Entonces usted tiene ese paradigma de que siempre que hay edificación, también habrá oposición. Jesús fue bautizado y el Espíritu del Señor vino sobre él en forma de paloma, pero inmediatamente usted ve a Satanás con la figura de una serpiente oponiéndose a Jesús en el desierto. Usted encuentra al hijo varón que nace en Apocalipsis capítulo 12 de la mujer, pero inmediatamente usted también ve un dragón que quiere comerse a ese hijo. Entonces en toda la Biblia usted va a encontrar esa terrible batalla. Nosotros tenemos confianza en las promesas del Señor de que Él edificaría su iglesia, y al mismo tiempo Él permite esa batalla o ese enemigo terrible para poder hacer que nosotros nos mantengamos entrenados y despiertos y volvernos vencedores en Él. La cuestión es que si nosotros no discernimos que estamos sobre una batalla, fácilmente podremos volvernos presas. Y peor aún, no solo presas, sino que podemos volvernos instrumentos en las manos del enemigo. Una de las cosas más terribles que le puede pasar a un hijo de Dios es que sus dones y sus talentos, todo lo que Dios le dio, se vuelvan instrumentos en las manos del enemigo para oponerse a la obra de Dios, a los cristianos, a la palabra y al ministerio. Eso infelizmente pasa, y hay pasajes bíblicos que hablan muy seriamente sobre esto. Es por esto que nosotros necesitamos discernir estas cosas. Ustedes deben acordarse que en Mateo 16 el Señor da las llaves del reino a Pedro, pero inmediatamente Él reprende a Pedro cuando le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, el Señor hizo algo con Pedro, pero el enemigo también, así de golpe, él vino. Y él hizo algo en Pedro. Y hizo parte del entrenamiento de Pedro.
Pero el Señor resiste y reprende de una forma muy fuerte a Pedro, mostrándole que todas las veces que él quisiera utilizar esas llaves, o la autoridad, o el ministerio que Dios le dio para él intentar controlar a las personas, porque él en ese momento intentó controlar al Señor, él estaría en el mismo terreno del enemigo, dándole lugar al enemigo y siendo semejante al enemigo. El texto no es claro si él reprende al diablo que está atrás de Pedro, en el alma de Pedro, en la mente de Pedro, si es el mismo Pedro. Él solamente dice que él reprendió a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces así, es una cosa terrible. Parece que ahora hay una unión ahora entre el diablo y Pedro para oponerse al Señor. El enemigo está queriendo obstruir la obra del Señor usando un siervo de Dios. Y nosotros necesitamos considerar esas cosas porque estamos viviendo en un tiempo donde infelizmente muchas de las veces la obra de Dios está estancada. Está pasando por frialdad, está pasando por divisiones, por luchas, por tantos problemas y tantos hijos de Dios desanimados. Y las personas no se dan cuenta de que nosotros estamos en una batalla. Y en lugar a veces de resistir al diablo, estamos dando lugar al diablo. Es algo muy feo. Algunas personas parecen que inclusive tientan al diablo para que los tienten. Es como usted que tiene esa propiedad y usted deja la puerta abierta en la hora que no debe estar abierta. Usted solamente tiene que abrirlo cuando están entrando sus amigos, sus familiares, los hermanos, sus hijos. Yo me acuerdo que un día yo estaba sentado y aparecieron 2 cachorros aquí en la puerta y eran de la calle. Esos que son buenísimos en romper las bolsas de basura y crear confusión. Y ellos vinieron despacio, olieron, nadie les resistió. Y esos cachorros de la calle, y ya estaban entrando, ya estaban invadiendo. Es exactamente eso, el enemigo va llegando y si usted no lo resiste, usted se va volviendo amistoso. Y cuando usted menos se da cuenta, la tragedia puede acontecer. Entonces ese texto que Pablo está diciendo de no dar lugar al diablo, usted sabe que Pablo fue aquel apóstol, maestro, evangelista en las manos del Señor. Él acompañó a aquellos también. Él también tuvo momentos con aquellos que siguieron al Señor de cerca. Lucas fue un cooperador de Pablo que escribió su evangelio. Entonces Pablo tuvo bastante legado y herencia de la manera que Jesús vivió, de la manera en que él lidió con esas cosas en su ministerio. Y Pablo ciertamente muchas de las cosas que él habla en las entrelíneas tiene que ver no solamente con eso que él recibió directamente del Señor, después de glorificado, sino también en su ministerio terrenal. Y nadie sería loco para negar que Jesús vivió bajo una fuerte oposición del enemigo. En todo tiempo usted va a ver, solamente basta con leer los evangelios con cuidado, que usted va a ver esa oposición. En los libros de Marcos y Lucas usted va a ver a Jesús expulsando demonios en varios lugares donde él llegaba. Es interesante que había lugares en los que Jesús llegó y parecía que no había ningún demonio. Pero fue solamente el llegar ahí, así como aconteció con la historia de los Gadarenos, que los demonios se manifestaron. Y es exactamente así. Cuando el Evangelio no es predicado y cuando no tenemos hombres y mujeres santos de Dios, las cosas están tibias, fúnebres, entenebrecidas, oprimidas, pero nadie se da cuenta. Una vez que usted comienza a caminar con Dios, hay personas orando con seriedad, consagrándose, lanzando fuera el pecado y las tinieblas, y la palabra de Dios es abierta, usted puede tener certeza que habrá oposición. Infelizmente a veces oposición entre los propios hijos de Dios. Y ahora Pablo está hablando porque él vivió eso. Nosotros leemos en Tesalonicenses que él quiso ir hasta Tesalónica en su primera carta, capítulo 2, y Satanás le impidió, él le trancó el camino. Nosotros leemos en 2 Corintios 2, cuando él dice que si él perdonó alguna cosa, lo ha hecho en la presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna, porque él no ignora sus maquinaciones. Él va a hablar acerca de los opositores de aquellos falsos obreros que son misioneros, apóstoles engañosos, enviados por Satanás. Entonces en las cartas de Pablo usted va a encontrar esa lucha. Y no solamente en el ministerio de Jesús. Usted va a encontrar a Pedro hablando de eso, a Santiago hablando de eso, a Juan en sus cartas. Así, usted va a encontrar en todo contexto de la Biblia, usted va a encontrar ese ser maligno,
nefasto, sutil. A veces se comporta de una manera como si no fuera Él. Y ese es el periodo más difícil que requiere más llenura del Espíritu Santo, discernimiento del Espíritu Santo, para percibir cuándo el enemigo está actuando y también conocer la palabra de Dios. Pero es imposible ignorar que estamos bajo una batalla. Y es interesante cuando la Biblia habla sobre el enemigo y sobre la lucha del cristiano, ella básicamente cubre todos los espacios. Inclusive en el matrimonio. ¿Usted no se acuerda en 1 Corintios 7 cuando dice que en el matrimonio no se puede negar el uno al otro? Ellos deben cumplir con su papel y con su responsabilidad, no apartarse el uno del otro, a no ser por una causa justa que sería oración, una enfermedad, y que se vuelvan a juntar rápidamente para que ellos no sean tentados por el diablo o vencidos por el diablo. Hasta en nuestro matrimonio, en la educación de nuestros hijos, en la salud, en el trabajo, en todas las áreas, usted puede tener certeza que así como Dios quiere llenar todas las cosas de Cristo, el enemigo también quiere llenar todas las cosas de Él. Y cuando nosotros ignoramos, a veces hay cosas que están pasando y usted piensa que es normal, pero usted se va a dar cuenta que eso no está produciendo ni vida ni gloria para Dios. Eso está produciendo muerte y vergüenza para estancación. Y esos son frutos de obras malignas de las tinieblas. Entonces necesitamos considerar esas cosas con seriedad delante del Señor para ser despertados. Es un versículo muy pequeño, el de Efesios capítulo 4, versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Está hablando de varias cosas que nosotros debemos hacer, pero una de las cosas que Pablo resalta es no dar lugar al diablo. Ahora deberíamos preguntarnos, ¿pero cómo así? ¿Cómo alguien puede dar lugar al diablo? ¿Existe alguna forma en que sepamos? Sí, hay varias. Tal vez la lista sea innumerable. Pero nosotros vamos hoy a considerar algunas, por lo menos resaltar algunas, y que esto se pueda volver una disciplina para nosotros de cómo tener nuestra vida entrenada en esa batalla para ser soldados valientes, victoriosos, que estemos en la línea del frente y no soldados postrados y vencidos por el enemigo, moribundos, y que nos volvamos infructíferos y a veces hasta muertos. Vamos a volver un poquito atrás de ese texto, de Efesios capítulo 4, vamos al versículo 17, y vamos ya a comenzar a mencionar algunas cosas que Pablo está resaltando y confrontando después de aquella riqueza de visión celestial que Pablo trajo sobre el propósito eterno de Dios en Cristo. Al mismo tiempo que Él está en las regiones celestes, Él también está lidiando con las cosas de nuestra vida humana, cotidiana. Y claro, es una espiritualidad que cubre todo nuestro ser, pero vamos a ver que ahora Pablo aplica lecciones muy prácticas para nosotros, y a veces nuestra tendencia es quedarnos en cosas espirituales que no nos confrontan a la obediencia, no nos confrontan al arrepentimiento, no nos confrontan a tener responsabilidad espiritual con las cosas de Dios. Y es esto lo que Pablo va a hacer ahora. El capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué es lo que Pablo va a decir? Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La primera cosa que Pablo resalta es esa batalla posible en la mente del Hijo de Dios. La mente es un terreno de batalla. Como yo escuchaba cuando era bien jovencito, la mente vacía es el taller del diablo. Algunos atribuyen a Martín Lutero, que dice que usted no puede impedir que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede impedir que ellos se paren en su cabeza y hacer un nido en ella y colocar sus huevos allí. Yo leí eso cuando era bien joven en un libro llamado Desafío a Servir de Charles Swindoll,
Y ese pasaje está allá, ese pensamiento está allá. Entonces Pablo está diciendo, no vivan más como los gentiles. Pero, hey, yo no estoy en adulterio, yo no estoy robando, yo no soy un bandido. Yo no soy un perverso. ¿Cómo así vivir como los otros gentiles? Antes de esos comportamientos terribles externos o en la sociedad, Pablo está diciendo que todo eso nace en la mente. El primer terreno del que usted tiene que cuidar es de su mente y de su corazón. No vivir más como los otros gentiles. ¿Cómo es que los gentiles viven antes de todo? Ellos viven en la vanidad de su mente. O sea, aquella mente que siempre está maquinando, pensando cosas inútiles, cosas que no son reales, una vida ficticia y una vida de pecado, una vida de tinieblas, como Jesús dijo que el pecado, el adulterio, la maldad y todas las demás cosas, todas ellas nacen y brotan primero del corazón. Entonces muchas de las veces el enemigo siembra cosas en nuestra mente y planta para que nosotros reguemos en esas mentes ociosas, inconstantes, sin disciplina, y eso va a dar fruto. El pecado nace primeramente en el terreno de la pasión, de los sentimientos, de mentalizarse. Acuérdese de David, cuando era el tiempo de que los reyes fueron a la guerra. ¿Y qué hizo David? Él se quedó para descansar. Es lícito descansar. Pero en esa hora era la hora de ir a la batalla. Y David se quedó, fue para la azotea. ¿Y qué fue lo que pasó con David? Él vio a la mujer de Urías tomando un baño. Ahora usted imagínese la mente de David. Buenos maestros de la Biblia no creen que eso pasó así de repente. Eso es un proceso, es una cultivación de pensamientos, de ataques, de imaginación. Hasta que eso sea consumado. Viene una tentación y la tentación da lugar al pecado y el pecado a la muerte. Entonces, una vida que no está ocupada con la obra de Dios, una vida que no está ocupada con las cosas del Señor, una vida que usted cuando tiene tiempo libre, usted no está haciendo nada, usted se vuelve un terreno fértil para el enemigo, para que el enemigo trabaje en su cabeza. ¿Cuántas veces el enemigo pone mentiras y sugestiones y las personas se esclavizan, se vuelven esclavos de aquello? Entonces lo primero que Pablo está resaltando es que usted ya no puede vivir más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, están en tinieblas. Usted no consigue ver las cosas como ellas son. Usted está viendo las cosas con una interpretación negativa, una sugestión negativa. Hay personas que ven defectos en todo, son incrédulas con todo, creen en la tragedia de todas las formas y llevan una vida que es oprimida. A veces cosas que ni siquiera han pasado, ellos ya están sufriendo por eso, porque la mente de ellos está, como yo dije una vez, ellos están compitiendo con Steven Spielberg porque siempre están maquinando ficciones de posibilidades y comienzan a sufrir con esas cosas que aún no han pasado. O ellos viven en el pasado, acordándose de los pecados y de las tragedias del pasado, o viven enfermamente también en un futuro terrible que ni siquiera ha pasado. Es solamente una ficción. Es solamente una estratagema del enemigo. Y por eso viven una vida de tinieblas. E infelizmente, hermanos, si usted se entrega a esos pensamientos que el enemigo sugiere en su mente y usted no rechaza aquello, probablemente eso puede pasar. Las cosas pasan externamente o en la vida como es, porque primero esas cosas ya pasaron dentro de su mente. Usted piensa, tengo hambre. La verdad es que usted está así y a veces usted ve las propagandas en el celular o quien ve televisión, usted comienza a procesar eso en su cabeza. Se vuelve un deseo y cuando usted se da cuenta, eso ya se consumó ese deseo y usted va y compra. Y en poco tiempo usted ya está comiendo. Y eso comenzó en la mente. Así también es el adulterio. Así también son tantas otras cosas que pasan. Y nosotros necesitamos discernir. Y Pablo va a hablar de la armadura de Dios en Efesios 6 que nosotros hablamos en nuestro último mensaje.
cuánto que usted necesita levantar su escudo de la fe para poder bloquear esos dardos inflamados del enemigo que vienen para ser lanzados dentro de su mente. Entonces, muchas de las veces los cristianos andan postrados porque han crecido cosas dentro de la cabeza de ellos que no son verdaderas. Y ellos no consiguen librarse de ese estado de pasividad, de tristeza, de angustia, de pensamientos terribles, teniendo su entendimiento entenebrecido. El entendimiento se entenebrece y nosotros no conseguimos entender las cosas. Según los Corintios 4:4, Pablo va a decir que es el diablo que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Dios en el Evangelio por medio de la gloria de su Hijo, es decir, el trabajo del diablo en su mente. Y ellos están separados de la vida que Dios concede. Eso es muy serio. El cristiano tiene que vivir por la vida de Dios. El Antiguo Testamento dice que el sumo sacerdote y los sacerdotes, ellos no podrían tocar muertos porque ellos iban a quedar contaminados. ¿Y cuántas veces nosotros tocamos en cosas, hablamos cosas, pensamos cosas, alimentamos relaciones, amistades, alimentamos prácticas y eso está generando muerte en nuestra vida? El secreto, uno de los secretos del cristiano es que vivamos por la vida de Dios y hacer las cosas que van a producir vida en nuestra vida. No es exactamente si la cosa está bien, si algo está bien o está mal. Hay cosas que están bien, pero Dios no lo colocó a usted para hacer eso. Y si usted no se da cuenta, usted va a alimentar cosas que van a robar su vida. ¿Usted se dio cuenta que hay personas que tienen lástima de las personas? Dios no tiene lástima de las personas. Dios ama a las personas. Él tiene misericordia. ¿Pero lástima? Si usted tiene lástima de su hijo, usted no lo va a corregir a él en la hora en la que lo tendrá que corregir. Y el amor tiene que corregir. Muchas veces los hijos están mal y nosotros tenemos lástima, ay pobrecito. O tenemos también lástima de las personas y les damos cosas porque tenemos lástima. Creemos que los estamos amando, pero estamos alimentando la rebeldía y el pecado. La persona no trabaja. Es un perezoso y hace un montón de cosas mal. Y llega y dice, ay, yo necesito comer cualquier cosa y usted piensa, ay, pobrecito. Y usted vaya y le da 50.000 pesos. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Usted está empujando a la persona para que continúe viviendo esa vida desgraciada y miserable. Esa persona debería trabajar y tener dignidad para poder comprar sus cosas siempre que ellos quisieran. Y yo no estoy diciendo que no tengamos actos de gracia con nuestros hijos, de darles no solamente porque hicieron algo para merecerlo, sino es porque nosotros los amamos. Lo que estoy diciendo es que muchas veces nosotros nos envolvemos, nos involucramos con personas y llevamos una carga encima de nuestros hombros. Estamos ayudando a personas y no les podemos decir que no. Y cuando usted menos se da cuenta, usted está exhausto porque eso robó su fuerza y su energía, solo porque usted tiene lástima. Y eso ahí es obra de la carne. Eso no es obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que orar y llevar una vida según la palabra de Dios y dedicarnos a hacer las cosas que promueven la justicia, el reino de Dios, el amor de Dios. Pero nunca hacer algo porque simplemente tenemos lástima. Pobrecito. Y la persona está ahí haciendo cosas terribles. Y la manera de amar a veces no siempre, es porque vamos a tener que aplicar disciplina y la persona va a tener que pagar y va a tener que pasar por esa disciplina porque él plantó eso. Si nosotros evitamos que esas personas pasen por disciplina, ellos van a crear raíces en su corazón para tener una vida cada vez más lejos de Dios, cada vez más en el pecado, cada vez más en la desobediencia. La disciplina tiene que ser proporcional al error y al pecado. Si es menor, ella fortalece a la persona en el pecado y en el error. Entonces nosotros necesitamos pensar las cosas que estamos haciendo. Las cosas que estamos haciendo están promoviendo vida y fue la vida de Dios que me impulsó a hacer eso. Y esas acciones son respaldadas por la palabra de Dios.
Porque puede ser así como pasó en el jardín del Edén. Usted tiene el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En aquel árbol del conocimiento del bien y del mal, usted tiene el bien allá, pero es el bien sin Dios. Es el bien sin la vida de Dios. Cuando usted quiere hacer las cosas buenas, pero sin Dios, en aquello, sin que Dios lo guíe, sin que Dios sea glorificado, Dios no está ahí. Eso aún es usted sin la vida de Dios. Y muchas veces las personas están autodestruyendo su matrimonio, su familia, haciendo tantas cosas, su carrera cristiana, porque ellos están haciendo cosas buenas, pero cosas que no solamente Dios no mandó, sino que Dios no aprueba que usted haga eso. Ahora, si usted coloca a alguien dentro de su casa, porque simplemente me dio dolor, pobrecito, pero muchos adulterios pasaron de esa forma. Muchos problemas comenzaron así. ¿Cuántos problemas surgieron porque las personas tuvieron lástima? Tenga cuidado con la lástima. Tenga cuidado con esa compasión, que en verdad es una conmiseración, no es compasión. Entonces la vida de Dios es una cosa seria. Porque si usted está haciendo cosas que nacieron en su mente, pero esas cosas lo están apartando de la vida de Dios. Y en cuanto más usted hace esas cosas, más oprimido y angustiado, usted se convierte más lejos, más frío, más desanimado. Usted sabe que eso no es algo que Dios lo está guiando a usted. Muchas veces es el enemigo lanzando cosas buenas para que usted haga. Hay muchas puertas que se abren, muchas personas que se acercan, muchas cosas que pueden pasar que pareciera que fueran cosas enviadas por Dios. Pero usted tiene que hacer esa prueba. ¿La vida de Dios está en eso? ¿Hay fruto espiritual en esto? ¿Dios está siendo glorificado? ¿Yo me estoy aproximando más de Dios? ¿Yo estoy amando más la palabra de Dios? ¿Esto me está llevando a ser más santo o santa? ¿Esto me está llevando a una vida de santidad? ¿O cada vez yo estoy más frío, más distante de la palabra, más distante del Señor? Cosas que yo tenía miedo, hoy estoy un poco más liberal. Y usted comienza a abandonar una serie de valores en nombre de esa cosa buena. Y cuando usted menos se da cuenta, usted está muerto, enterrado en esa cosa buena. Resistid al diablo cuando Él presente esas cosas buenas. Separados de la vida de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es ahí donde nacen todos esos males, la dureza del corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Cuando comenzamos a dar lugar al enemigo, nos vamos volviendo insensibles y comenzamos a vivir una vida de libertinaje. Claro, Él está diciendo, hablando sobre aquellos que no son cristianos, pero Él le está diciendo a los cristianos para que ellos no vivan así, porque usted puede vivir así cuando usted le da lugar a la carne y al enemigo. ¿Y cómo hace una vida de libertinaje? Podríamos dar muchos ejemplos. Pero una cosa muy simple, vivimos en una región de calor, Brasil, sudeste. Cuando usted se viste, vaya al espejo y vaya orando. Señor, ¿esto aquí está adecuado para un hijo o una hija de Dios? Porque la Biblia nos dice cómo debemos vestirnos. Cuando nos volvemos liberales, no pensamos en que a veces podemos estar dando lugar a un espíritu de sensualidad. Y qué cosa terrible cuando la mujer o el hombre no se arreglan el uno para el otro. Entra ese espíritu de competición, de mundanidad. Y sin darnos cuenta, nos preocupamos más con la aprobación o con la percepción de los otros de que con la aprobación de nuestro cónyuge o del propio Señor. Y nosotros hoy en día vivimos un tiempo tan terrible que a veces no hay una separación de aquellos que sirven a Dios de aquellos que no sirven en la cuestión de la cultura. Nosotros tomamos esa forma del mundo. Y si alguien mira de una forma rápida, no hay ninguna diferencia entre los cristianos y el mundo. Ahora usted imagínese, hermano, el mundo que está sumergido en erotización, en promiscuidad. Cuán difícil hoy es para un joven estar inclusive en medio de la asamblea de los santos en algunos lugares, cuando los hermanos no tienen esa vida casta, esa vida de serenidad, de pureza, de decencia.
o también para las mujeres y jóvenes solteras. Nosotros debemos considerar que nuestro cuerpo no puede ser un objeto de tentación sexual para otra persona. Usted imagínese que alguien esté codiciando a la mujer de otro. Entonces los maridos también tienen que ser vigilantes. Hijita, usted está muy bonita, pero esa ropa no está decente para aquel ambiente. Está decente aquí dentro de casa para mí, pero para ese ambiente no. Tiene escote, está corto, o está transparente, está muy apretado. Usted es responsable de cuidar de su esposa, marido, y la mujer de cuidar de su marido, y nosotros cuidar de nuestros hijos. Pero cuando tenemos una vida liberal, nadie se preocupa con eso, porque en el mundo los hombres, cuando sus mujeres están semidesnudas, para ellos es mi trofeo. Ellos quieren mostrar que él es el hombre, pero nosotros no podemos tener ese tipo de comportamientos. Eso solo es un pequeño ejemplo, pero nosotros tenemos varias maneras que podemos demostrar esa cuestión de una vida liberal. Pero estamos tocando en algo que es tan, digamos, tan fuerte hoy en día. Y Pablo sigue diciendo ese texto. Versículo 20. Pero no fue así. Perdón, él sigue vida desenfrenada, una forma de vida desenfrenada. Después de sensibilidad, que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Usted se da cuenta que la mente ya en el versículo 17, ociosa, sin tomar en serio la palabra de Dios, ella fue desencadenando esa serie de procesos y llegó a la impureza y a la inmoralidad. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces el cristiano siempre tiene que considerar a Cristo Jesús nuestro Señor. Estar siempre mirando para Él y aprender a Cristo y aprender de esa persona, unido a ella. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Pero mi mente no me condena, mi condena no me dice nada. Él está diciendo que la verdad no es verdad relativa. Esa verdad es absoluta, pero es la verdad en Jesús. El nivel, el patrón o la vara que mide la verdad es el propio Hijo de Dios. Todo aquello que entra, que confronta la naturaleza de Cristo, el carácter de Cristo, por más que parezca o que esté vestido de verdad, no es verdad. No se separa la verdad de la persona del Hijo de Dios porque Él es la verdad encarnada, conforme a la verdad que está en Jesús. Tenemos que mirar a Él. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, quítese esa ropa sucia con la que usted vivió en el pasado, como dice Judas al final de su libro, aborreciendo hasta aún la ropa contaminada con la carne. Quítese esa ropa. Claro que es una vestidura espiritual a la que él se refiere en este texto, a nuestra forma antigua de vivir. ¿Cuántas veces las personas vienen al Evangelio, creen, pero quieren vivir como si fueran incrédulas, en una vida liberal? Por lo cual, desechando la mentira, ahora vamos a dar unos pasos aún más prácticos. Deje la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando alguien miente, él está atrayendo al padre de la mentira hacia su vida. Una persona que miente da lugar al diablo. Y la mentira puede volverse un hábito, porque la persona dijo una mentira. Ahora después tiene que decir otra mentira para justificar esa mentira. Ahora imagínese que alguien le pregunta a usted, ¿usted dónde estaba? Y usted dice, esa persona no quiere decir dónde estaba. Entonces ella dice, yo estaba en tal lugar, pero en realidad no estaba. Usted estaba allá, pero yo pasé por allá y no vi que usted estuviera allá. Es que en esa hora yo estaba atendiendo una llamada. ¿Usted estaba atendiendo una llamada? Pero su celular está... No, fue otro celular, otra persona, y así no tiene fin. La mentira es una cosa terrible, enfermizo.
Y aquí está diciendo que una manera del cristiano no dar lugar al diablo es no decir mentiras. Y cada uno diga la verdad. No solamente es suficiente que no diga mentiras, si usted también no dice la verdad. Usted tiene que despojarse del lado negativo y abrazar el lado positivo. Usted deja una cosa y practica la otra. Deje la mentira. ¿Pero qué tiene que hacer usted ahora? Decir la verdad. Pero no podemos hacer como Caín, ¿no? ¿Acaso soy yo guardando de mi hermano? Sí, sí es. Nosotros necesitamos decir la verdad los unos a los otros, cuidar los unos a los otros, amar los unos a los otros, en el Espíritu de Cristo, en el equilibrio, porque somos miembros de ese mismo cuerpo. Cuidado cuando usted quede airado, porque la tendencia es que cuando quedamos airados es cometer muchos pecados, sea con nuestra boca o practicando cosas que no deberíamos hacer. Entonces la ira, ella convierte el ambiente como en un gatillo que puede desencadenar una serie de problemas en nuestras vidas. ¿Cuántas personas cuando están airadas se ponen a comer de una forma desenfrenada? Otros beben desenfrenadamente. Los otros van para la calle, no sabemos a dónde. Y Pablo está diciendo, si usted se aira, no peque. La ira es un factor humano, pero el pecado es algo abominable. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no duerma, no vaya a la cama con algo que no esté resuelto. Cuando nosotros, especialmente los matrimonios, tienen problemas que pueden pasar, un malentendido, alguna cosa que no quedó totalmente resuelta. Si usted va a dormir con eso, ¿cuál es la tendencia? En la noche cuando usted se acueste es la hora en la que su mente más trabaja los pensamientos y más cuando los pensamientos comienzan a enraizarse en nuestro corazón. Algunos especialistas en educación, en neurociencia, ellos dicen que en la hora en la que usted más memoriza o en la que los pensamientos más se proliferan en su memoria o en su cabeza, es en la hora en la que usted se acuesta. Si usted se acuesta y acaba de ver una película terrible, la tendencia a veces es hasta tener pesadillas, o por lo menos eso va a quedar allí. Yo conozco a varias personas que no pueden ver algunas películas porque si ven eso no duermen, o tienen pensamientos. ¿Por qué? Porque es la hora en la que es el factor que Dios dio. Entonces la almohada, entre comillas, es un maestro. Y Dios ministra a nosotros en la hora en la que también nos acostamos, pero el diablo también. No deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo. O sea, hasta la noche usted puede practicar el 70 veces 7. Usted puede tratar las cosas, doblar sus rodillas, orar, pedir perdón, perdonarse. Y ahí Pablo aumenta. Ni deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo porque en ese ambiente en donde estamos delante de alguna crisis, de alguna situación, es la hora en la que el enemigo se aproxima. Él se aproximó de Jesús allá en el desierto y tentó a Jesús. Él también vino a Job, a Pablo, él vino a David, él vino a tantos y él viene a nosotros constantemente. Apocalipsis 12 dice que el diablo, el dragón, que es la antigua serpiente, que la serpiente antigua, él acusa a los cristianos, ¿cuándo? ¿Usted se acuerda? De día y de noche. ¿Él da tregua? No, porque es que entonces nosotros bajamos la guardia. Yo estaba conversando con Jersey y con Jonathan ayer. Yo dije, ¿por qué es que allá en Génesis él es una serpiente y en Apocalipsis él es un dragón? ¿Cómo creció tanto así? ¿Y usted se acuerda ahí del juicio, de la sentencia de Dios sobre Satanás? Hacia la tierra, dijo que la tierra comenzó a producir espinos y abrojos. ¿Cuál fue la disciplina o la sentencia de Dios para la mujer? Que iba a multiplicar en gran manera los dolores de sus partos. Adán comerá el pan con el sudor de su rostro, él va a tener que trabajar. ¿Y cuál fue la sentencia que él dio para la serpiente? ¿Se acuerda, César? Mire esa escuela de la que usted vino, ¿eh? Se va a arrastrar en la tierra y va a comer. Polvo comerá. Usted sabe que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra.
Claro que polvo allí es polvo, pero figurativamente la serpiente se alimenta de los pecados, de las desobediencias, de las tinieblas, de la carne del hombre. Hay problemas que comienzan pequeños y van creciendo. Cosas que usted puede matar, pero no resolvió eso, va creciendo y de aquí a poco eso se convirtió en un dragón. ¿De acuerdo? Entonces no des lugar al diablo. Tolerancia cero para el pecado. Corte las cosas del mal por la raíz. ¿Cuántas veces nosotros alimentamos pequeñas cosas? A veces ese pensamiento pequeño, esa cosita que nosotros vimos y eso ahora está tomando el control de nosotros. Y él sigue diciendo, el que hurtaba, no hurte más. Usted paró de robar, el cristiano o cualquiera que sea. Es un acto maravilloso. Pero ahora, ¿qué tiene que hacer esa persona? Por el contrario, él tiene que trabajar, porque si él robaba y no roba más, él ahora va a quedar ocioso. Él va a tentar al diablo para que lo tiente. Entonces la mejor manera de usted llevar a esa persona que robaba para que no robe más es darle un trabajo. Dele un trabajo y cuando él gane su dinero, entonces él también tiene que aprender que él debe tener para poder repartir con el necesitado. Todos nosotros debemos tener una vida de contribución financiera en la casa de Dios. Y eso es una forma de nosotros decir, Señor, lo que yo tengo es porque el Señor me lo dio. Yo podría haber muerto ayer y estoy vivo, es un milagro. Entonces devolvemos al Señor como una expresión de gratitud, como expresión de que mi vida pertenece a Él, como expresión de que tenemos compromiso con la obra de Dios, con el reino de Dios. Una parte de eso, de lo que yo recibo. Y Pablo está diciendo, usted tiene que enseñarle eso a esa persona que robaba. Decir, uy, mi hijo está muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él robaba y ahora no roba más. Eso es lástima. Él no está muy bien, él mejoró. Pero para él quedar bien, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Entonces, los niños tienen que ser enseñados a trabajar desde pequeños. Mami, tráigame un vasito con agua. Vaya y cógelo usted. Ayude a su mamá. Vaya y pegue el vasito de agua. Vaya y lave la loza. Vaya y ponga las cosas de la mesa. Nosotros a veces creamos algunos hábitos como tipo un comunismo de las cosas en que los padres son obligados a hacer todas las cosas así mientras que los hijos son intocables. Los príncipes y las princesas, y cuando ellos crecen, muchas veces ellos no quieren trabajar, pero somos nosotros los que cometemos errores haciendo cosas que nuestros hijos deberían hacer. Y en la iglesia tiene que ser así también. Nosotros debemos animarnos los unos a los otros a servir en lugar de hacer todo por los hermanos. Todo el mundo tiene que encontrar el medio. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso es muy bueno, pero entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que salir alguna cosa, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Si la persona no dice nada malo, palabras sucias, pero tampoco nunca comparte nada, nunca da un testimonio, nunca cuenta nada, no ora, no dice nada. Entonces eso es muerte. Por un lado, no haga esto, pero tampoco deje que el diablo coloque una mordaza en su boca, hasta el punto en que usted no lee un salmo, no trae una poesía, no lee un texto que usted está leyendo en su casa, usted no ora, usted no sirve. Hermanos, hay gente que está tan muerta que cuando llegan, ellos no son capaces de pasar un trapo en la silla, ver si necesita alguna cosa en el baño, colocar un mantel en la mesa, servir una agua. Ayudar a las personas que están llegando es un parásito. Siempre están chupando la energía de los otros. Y no es eso lo que es el Evangelio. El Evangelio nos transforma en personas proactivas, procurando servir. Y nuestra boca es un medio para ministrar vida. Gracia. Entonces Él sigue. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por ejemplo, si nosotros no tenemos una vida devocional por la mañana, ya nos levantamos tarde y salimos corriendo, usted va a entristecer al Espíritu Santo. Si nosotros abrimos la boca de cualquier forma, si no tenemos una vida en la palabra,
¿Cuántas cosas nosotros podemos envolvernos? Que entra una tristeza dentro de nosotros porque nosotros herimos al Espíritu Santo que habita en nosotros. Y está diciendo que el Espíritu Santo que habita en nosotros fuimos sellados con Él para el día de la redención. Debemos preparar nuestra vida hoy, vivir de tal manera porque en cualquier momento el Señor puede llevarnos. La redención aquí es el arrebatamiento, o para aquellos que murieron es la resurrección. Fuimos sellados. ¿Usted ya fue al correo a enviar una carta? Yo creo que la mayoría de nosotros. La carta tiene que tener un sello. Y es eso lo que Pablo está diciendo. El Espíritu Santo es un sello de que cuando el Señor vuelva, usted va a ser llevado para su destino, el reino de Dios. Entonces usted no puede vivir una vida hoy. Nosotros no podemos, como si el Señor no fuera a volver, como si nosotros fuéramos una carta sin sello, viviendo una vida desenfrenada, descomprometida, y de cualquier manera. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El Espíritu Santo también se entristece de forma colectiva. Cuando la Iglesia no cultiva una vida sobre el ministerio del Espíritu Santo, de obediencia, de santidad, de compromiso con la palabra, con el servicio. Por el contrario, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a vosotros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Claro que si andamos juntos, a veces van a pasar cosas. Por eso Pedro pregunta, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces, que ya era, digamos, un número máximo de los judíos. Y dice, no 7, pero sí 70 veces 7. Venir a una reunión una vez a la semana es una cosa, pero ahora vivir como una comunidad, como una familia, una vida estrecha, nosotros podemos, inclusive, aunque no de propósito, podemos cometer errores, pecar, herir, decir cosas que no debería haber dicho, exigir, airarme. Nosotros podemos hacer muchas cosas o poder ser negligentes con cosas que deberíamos hacer pero no hacemos. Así como el diente puede morder a la lengua porque está cerca pero no lo hace de propósito, así también puede pasar. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? No, yo estoy sintiendo de parte de Dios parar de reunirme. No, yo estoy sintiendo de Dios mejor dar un tiempo. Yo creo que yo no le gustó mucho a esa persona. Él habló con uno, habló con el otro, pero conmigo no sabe. El enemigo comienza a sembrar esas niñerías en nuestra cabeza, en nuestro comportamiento. Y Pablo está diciendo que la manera en la que nosotros debemos lidiar con eso es decir la verdad, perdonar, olvidarnos y proseguir, caminar unos con los otros. Pablo va a decir varias cosas que podríamos aplicar. Y una de ellas es la submisión. Y él dice que nosotros vamos a llenarnos del Espíritu Santo cuando nosotros nos sometamos los unos a los otros. En el Señor, las mujeres a sus maridos, los más jóvenes a los más viejos los unos a los otros. Y el Espíritu Santo quiere llenarnos, quiere darnos esa gracia para poder agradar al Señor y que así el enemigo se quede por fuera. El episodio que pasó en Hechos capítulo 5. ¿Quién se acuerda qué fue lo que pasó en Hechos capítulo 5? Ananías y Zafira. Pedro hace una pregunta para Ananías antes de que Ananías muriera. ¿A ustedes que les gusta ese jueguito de la Biblia en acción, de preguntas y respuestas? Entonces vamos a ver. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo a Ananías antes de que Ananías muriera? ¿Qué fue el motivo de la muerte de Ananías? Exactamente. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Eso está en Hechos capítulo 5, versículo 3. ¿Pero usted cree que eso pasó así de la nada? No creo. Aquello es un corazón dividido, una vida avarienta. Y la persona dice, oh, Dios proveyó este dinero aquí y respondió nuestras oraciones. Digamos que la iglesia está orando por una causa. Y usted hace un voto. Oh, Señor, si el Señor responde a esta oración, yo voy a separar tanto de este valor y voy a
a darlo como una ofrenda para tu obra. Y la iglesia está orando. Y eso allí pasó. Y ese negocio allí salió bien. Hay personas que ni siquiera se acuerdan más. ¿Están entendiendo? O no, yo voy a honrar mi compromiso, pero pensando bien, ese valor está como muy alto, ¿no? No necesita ser tanto. Y ahí, hermanos, el enemigo siembra, inclusive ahí en eso. Yo no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero conmigo pasa constantemente. Yo voy a ofrendar. Ah, pero Dios sabe que ese mes aún tengo esas cuentas por pagar. Y aquel mes, yo el otro mes también di un poquito más. Entonces, pensándolo bien, yo voy a dar este mes un poquito menos. Y usted va a dar menos. Y usted ahí dice, "Ay, no, creo que este mes mejor no voy a dar." Los hermanos van a entender. Hermanos, esa batalla, si nosotros no cuidamos, es una batalla constante. A veces pasa con ustedes o no. Ustedes siempre hacen lo que Pablo dice de dar con alegría. ¿Será que siempre tienes alegría? Hermanos, yo quería compartir algo tan maravilloso. Yo estoy tan feliz porque en el momento en el que yo estaba dando mi ofrenda, Dios, yo estaba lleno de gloria. Yo nunca vi a nadie dando un testimonio así. Claro que Pablo dice para dar con alegría, nosotros debemos cultivar esa cultura de generosidad. Pero muchas veces el enemigo lanza esas semillas, ese pensamiento. Y la Biblia dice, quien es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. A veces pasa eso que, no, Dios sabe que yo soy pobre, que yo recibo poquito. Cuando yo prospere, ahí los hermanos pueden tener certeza de que va a ser diferente. Pero no es eso lo que la palabra dice. Pero a veces nosotros nos damos cuenta de esa batalla. Y Ananías dio lugar a eso. Ese pensamiento creció y llegó y llenó su corazón, mintió al Espíritu Santo. Ahora, Ananías murió. Porque la Biblia va a tratar con ese pecado de la avaricia como idolatría. Y él lo coloca en la misma categoría de adulterio, de borracheras y otras cosas. Y él dice que es idolatría, el avaro es idolatra. Y es tan serio que aquí Ananías murió. Porque usted después va a ver que la iglesia nunca más fue como antes. Él cometió un pecado terrible. Otra forma. La primera categoría que yo estoy colocando ahora después de hablar de Efesios, lo primero es la avaricia. ¿Cuántas veces damos lugar al diablo en la avaricia y muchas veces tenemos nuestra vida tan desajustada financieramente con tantos problemas? Orando para que Dios nos prospere, para que nos bendiga, pero ignoramos que somos nosotros mismos los que estamos produciendo ese problema. La Biblia dice así, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Pero si nosotros no damos, ¿cómo vamos a recibir? Si nosotros cerramos las manos. Malaquías dice que nosotros vamos a cerrar los cielos. Porque aquellos que contribuyen, Dios abre las ventanas del cielo. Ahí nosotros inventamos alguna disculpa, que en aquella época era el diezmo. Y que ya no estamos bajo la ley, pero no es eso de lo que está hablando. Está hablando del principio de honra, de generosidad, de contribución, de responsabilidad. Bueno, otra forma en la que también podemos dar lugar al enemigo es la falta de compromiso. El libro de Hebreos capítulo 10, 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuánto veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos cristianos están diciendo para sus hijos, mire, aquella fiesta, aquel cumpleaños, su sueño, porque está lloviendo, su descanso, aquel parque, eso es más importante que la reunión, de que el día del Señor, de que la reunión? ¿Está entendiendo? Y mañana estamos diciendo, ay hermanos, oren por nuestros hijos porque están como medio lentos. Hace un mes que no se reúne, hace 2 meses, hace 3 meses y, claro, aprendió cuando era pequeño, cuando los padres no eran serios en reunirse, en preparar a sus hijos para adorar al Señor. No deje de congregarse. El Señor es digno de nuestra oración. Eso es un culto para Él. Pero muchas veces nosotros no tenemos compromiso y eso es una forma de rebelión. De sujetar nuestro ser y todas las cosas para servir
al Señor. Otra forma es la rebeldía, la ansiedad y el aislamiento. Esas tres cosas, la rebeldía, la ansiedad y el aislamiento. Voy a leer 1 de Pedro 5 a partir del versículo 5, que dice así: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por naturaleza nosotros somos rebeldes, pero Él nos está llamando a someternos, a vivir una vida nueva y a cultivar esa humildad de ser sumisos. Porque Dios resiste a los soberbios, y una de las formas en las que Dios resiste a los soberbios es quitando sus manos de protección. ¿Se acuerda lo que pasó con Saúl? Cuando Saúl dejó de someterse a Samuel y al propio Dios, Dios quitó las manos. ¿Y cuál fue el espíritu que vino sobre Saúl? Fue el enemigo, a atormentarlo. ¿Cuántas veces el cristiano está atormentado, está angustiado? Porque la rebeldía, el orgullo, nos lleva a ese ambiente de opresión maligna. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. A veces estamos pasando por tribulación. Tenemos que esperar humildemente en Dios. Es Él que a su tiempo va a enviar el libramiento. Nosotros no podemos conseguir o anticipar ese día. Nosotros solo conseguiremos traer más peso y más angustia al problema de lo que ya hay. Y sigue el texto: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Está viendo? No cultive la ansiedad. Crea en la soberanía del Señor, en el cuidado del Señor. Practique la adoración y la gratitud. ¿Cuántas veces nosotros adoramos a Dios cuando todo está saliendo bien? Y cuando las cosas están saliendo de nuestro control, ya se nos cambia la cara y no adoramos a Dios. Eso muestra como que reclamamos de las cosas del Señor. Y Él dice, sed sobrios, y Él dice, sed sobrios y velad. Mucho cuidado, ¿por qué es que Él está diciendo eso? Sigue el texto: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, dése cuenta de esto. La tercera palabra que dije fue aislamiento. El diablo, vuestro adversario, él anda alrededor. Él dice, diablo, vuestro enemigo en plural. Vuestro adversario anda alrededor, bramando como león, rugiendo como león. Él está buscando a quien devorar, a alguien que esté aislado para devorarlo. Él está alrededor de la colectividad y él comienza a lanzar cosas. El león ruge. El enemigo lanza pensamientos, desánimo, división, oportunidad, tantas cosas para sacarnos de esa vida de colectividad, de comunidad, para aislarnos. Y si usted ya vio aquellos videos o películas donde un león está cazando o un depredador está cazando, él siempre va a buscar a aquel que está aislado, aquella presa que está más débil y fácilmente esa presa es devorada. Entonces nosotros necesitamos estar protegidos en la cobertura de la comunión del cuerpo, porque nuestra tendencia es aislarnos. Entonces esas tres palabras, rebeldía, ansiedad y aislamiento, son comportamientos que dan lugar al enemigo. Caramba, pero yo tengo un problema, estoy pasando por lucha. Sí, pero ¿qué le dice la Biblia que usted debe hacer? Él le dice así: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pare con esa pataleta de decir, ay, ustedes no saben lo que yo estoy pasando. Ustedes no se imaginan, como si fueran la única persona del mundo que está sufriendo esa conmiseración. Pedro está diciendo, resistan al diablo. Ustedes están dando lugar al diablo cuando ustedes no se sujetan, cuando usted cultiva la ansiedad y cuando usted se aísla, porque usted está pasando por tribulación o lucha. Pero usted tiene que aprender a glorificar a Dios en medio de su dolor, de su aflicción, de su lucha.
y resistan al diablo porque él quiere aprovecharse de ustedes en su enfermedad, en su problema. Ahora no crea que solamente ustedes que está pasando por eso. Pedro está diciendo que toda la hermandad, todos los hermanos esparcidos alrededor del mundo, de alguna forma, ellos también están pasando sufrimiento igual que usted. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces él dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, no es mucho, es un poco, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire qué es lo que Pedro está diciendo. Nosotros estamos sufriendo solo por un poco. La noche puede durar intensamente, usted puede llorar, pero la alegría viene por la mañana. Él está cuidando de usted, está cuidando de nosotros. Él nos ama. Otra cosa es que el enemigo trabaja y nosotros ya estamos aquí llegando al final. Es el orgullo. Orgullo es una cosa terrible. 1 Timoteo 3, 6 y 7. Cuando Pablo habla sobre las características de los presbíteros o de los nuevos obispos, dice que aquellos que sean escogidos, dice así, que el obispo no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Wow, Dios dio tantas virtudes a ese querubín ungido, pero él se volvió orgulloso. Y aquí está diciendo que cuando una persona es colocada en una posición de honra, de una lideranza, como una autoridad, si esa persona no es alguien maduro, quebrantado y tratado, el enemigo va como que a hacer con que la llama del orgullo se prenda en su corazón. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mira el diablo ahí, mirando a los ancianos, mirando a aquellos que sirven, mirando a aquellos que tienen llamado para el ministerio desde jóvenes, para que ellos caigan en el orgullo y usar alguna cosa con la que el enemigo pueda destruirlo. Por eso es que es tan importante estar debajo de sumisión, de mentoría, de aconsejamiento, para que todos seamos guardados. Y en último lugar, uno de los pasajes más duros de 2 de Timoteo que voy a leer ahora, que nace con la competencia y con la oposición en el corazón. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 22 y 23. Es nuestra última lectura. Pablo hablando a Timoteo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Así, no cultive el hábito de discutir, de pelear, de entrar en discusiones, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Que os prendeu para fazerem o que ele quer. Esa es la parte terrible, que es nuestro último versículo. Personas que tuvieron orgullo, competencia, ambición de ser líderes, de ser maestros. Ellos comenzaron a oponerse a aquellos que Dios colocó en el liderazgo, en el ministerio. Y ellos ahora están siempre contendiendo, presentando un contrapunto, pero es porque tienen ambición, no es porque quieran colaborar. Siempre están disputando. Pablo está diciendo, no discuta con ellos. Y otra cosa, sea paciente. Instruya a esas personas con mansedumbre, a los que se oponen. Y usted tenga esperanza de que Dios los lleve al arrepentimiento y quizás sí conozcan la verdad, porque parece conocimiento, pero no conocen. Entonces conocerán la verdad y escaparán del lazo del diablo. ¿Cuál trampa? El diablo los cautivó para hacer lo que él quiere. O sea, lo que el diablo quiere hacer la iglesia, él va a escoger a personas con su corazón incorrecto, ambicioso, divididas, con tendencia de pelear, con tendencia de
de siempre estar cuestionando todo, presentando errores. Y esas personas van a ser manipuladas y usadas por el diablo. El enemigo siembra cosas en la mente y las personas no se dan cuenta de eso. Y es interesante que está diciendo que ellos no conocen la verdad. Porque se acuerda como Pablo dijo, la verdad que está en Jesús. Los fariseos conocían en parte la verdad, pero Jesús decía, en verdad, en verdad, en verdad. La verdad no puede solamente estar en nuestra cabeza. La verdad necesita estar impregnada en nuestra vida, constituyendo nuestra alma y nuestro corazón, para vivir en el Espíritu de Cristo. Porque si no, nosotros vamos a usar la verdad como una arma, yo digo la palabra de Dios, para acabar hiriéndonos y generando destrucción y muerte en la propia iglesia. Entonces, queridos, Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Son muchas formas que podríamos dar. En la semana pasada el título fue discerniendo al diablo o el enemigo. Esa semana será no des lugar al diablo. Y esas son a veces exhortaciones que posiblemente no nos gustaría ni hablar ni decir, ni escuchar. Ni hablar ni escuchar. Y hay tantas cosas que vamos a decir así, más placenteras, para que nosotros pudiéramos exponer o predicar, pero nosotros necesitamos considerar que estamos en una guerra. Y si nosotros no consideramos que estamos en una guerra y tenemos a un enemigo tenaz, entonces nosotros podemos ser una presa fácil y cuando despertarnos, ya es muy tarde. Fuimos abatidos, hogares fueron destruidos, hermanos se perdieron, personas se desanimaron en el camino. ¿Ustedes ya vieron eso? Y qué dificultad para volvernos a congregar. Divisiones y tantas cosas pasando. Que el Señor nos guarde en su presencia y nos ayude a discernir al enemigo y resistirlo en la fe. Vamos a orar al Señor en nombre de Jesús. Amén. Padre, en nombre de Jesucristo queremos agradecerte porque tu palabra nos cerca de todos los consejos, de todas las advertencias para poder vivir una vida santa y victoriosa, tanto en nuestra vida individual como también en nuestra vida colectiva de iglesia, para ser un pueblo que conozca a su Dios y prevalezca y sea fuerte. Pedimos que el Señor avive su obra en nosotros, que nos lleve a la madurez y que también nos lleve a liberar a los cautivos. Por el poder del Evangelio, ayudar a las personas, animar a las personas y que el Señor pueda tener frutos a través de nuestras vidas. Nosotros reprendemos y rechazamos todas las obras del enemigo que ha batallado contra nuestras almas, contra nuestros hogares, contra nuestra familia, contra la asamblea de los santos, contra tu obra. Oh Dios, guarda nuestra casa, nuestra salud, nuestros negocios. Guarda tu pueblo. Que en todas las cosas el Señor sea glorificado. Nos ayuda a tener una mente santa, un devocional constante, una vida sumergida en la palabra, una vida de oración, una vida que sirve al Señor, practicando las buenas obras y los servicios cristianos que el Señor ha colocado en cada uno de nosotros. En nombre de Jesús nosotros oramos y te agradecemos. Amén.